Hola a todos y bienvenidos a otra edición más de Diseño en Evolución, amigos. Soy Luis García. Estamos otra vez desde la Universidad de Anáhuac, que agradecemos que nos presta sus instalaciones para poder realizar este podcast. Y hoy estamos con Babs. Mucho gusto, Babs. ¿Te Hola, puedes presentar para nuestro público? claro, me llamo Alejandra Argüello Caramón, pero ya ahora sí para todo el mundo soy Babs. Ujú. Este, Hago ilustración, soy diseñadora, artista visual. Wow, qué cosas. Bueno, pues siempre me gusta iniciar por una pregunta existencial, filosófica, me atrevería a decir. ¿Y cómo te escribirías para alguien que no te conoce? ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Alejandra? Una burbuja sabor a algodón de azúcar. Okey. ¿Por qué esa descripción tan dulce? Pues me gusta ahora sí que la efervescencia, la ligereza de las burbujas, sus colores, este, y el algodón de azúcar siento que es algo bonito, algo que hace feliz a la gente. Okey, okey. Hasta vienes de rosa como Sí, un poco. algo bien, algo bien. Pues bueno, cuéntanos primero que nada, ¿por qué elegiste irte a esta rama del diseño, a esta rama de lo artístico, de cierta forma? Entendemos y hemos dicho muchas veces que, pues, un diseñador no necesariamente se va al área de lo artístico, pero ¿por qué decidiste irte en esta etapa de la prepa, que tenemos que elegir nuestro camino de vida, como muchos dicen, ¿no? Que no necesariamente es, pues, tan drástico, pero ¿por qué te decidiste ir por diseño? Pues un poquito, ahora sí que sonará el cliché, ¿no? De desde chiquita a mí me ha gustado dibujar. Pero, pues sí, y realmente, ya cuando llegó el momento de la decisión más complicada de escoger carrera, fue un análisis de, okey, ¿cuál de las carreras? Por ejemplo, yo estudié en la UB, eh, porque ahí en artes plásticas tienen foto, tienen diseño y tienen artes. Entonces, el analizar los planes, el qué cosa me ofrecía cada uno, sentí más completo o me llamó más la atención el de diseño. Y aparte la Facultad de Artes tiene esta riqueza de que estás casi que en Hollywood Arts ahí, ¿no? De que tienes a los de danza, tienes a los de teatro, tienes a los de música y, pues, se ve muy enriquecido de todos los lados. Entonces, te guste o no, o más bien, ahora sí que por ósmosis vas absorbiendo todo este lado artístico. Okey, wao. Y, ¿en qué año entras a la carrera? Ay. Entré en 2016. 2016. Hemos tenido muchos, invitados igual de la UV. Es igual un proceso como, de selección de artes, ¿no? O sea, tienes que ya ir como con un portafolio prehecho, ¿no? Sí, ¿Fue así igual en ese año? sí, en mi año también me tocó llevar portafolio, porque son una serie de exámenes, el examen complementario, que el de composición, que te dan un tema y lo tienes que hacer con recortes en 3 horas, o bueno, así me tocó a mí, ¿no? El examen de dibujo igual por tiempo, y la entrevista, que es donde muestras un poco de tu trabajo y te llegan a conocer un poquito más de: "Okey, pero tú quién eres", ¿no? Sí, claro, claro. ¿Para ti fue, digamos que algo estresante, a lo ligero? ¿Cómo lo viviste en ese tiempo? Fue muy gracioso. Porque en ese año, de mi generación, de mis compañeros de la prepa, había una chica presentando a teatro, otro chico presentando a música y yo a artes plásticas, ¿no? Entonces, fue como que todos estábamos bien nerviositos de que no sabíamos qué esperar y, pues, cada uno en su área. Entonces, como que nos apoyamos mucho ahí porque fueron el mismo día todos los exámenes complementarios, ¿no? Entonces sí, y a pesar de que me estuve preparando, ya en el mero momento de estar presentando el examen complementario, pues sí fue como un: "Ay, esto está más difícil de De lo lo que que creí". sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa preparación para el examen? ¿Fuiste a algún lugar? Sí, estuve trabajando bueno, apoyándome en talleres con Juan Sin, el ilustrador, y Carlos Apango también, ilustrador. Entonces, pues, era, pues, ejercicios temáticos, ejercicios prácticos. Sí, fue como porque además así de otras personas que yo conozco que se han preparado para el examen, algo que suelen hacer es prepararse, pero como año y medio, un año con anterioridad, y ya así de 4 meses antes. Wow, es una decisión, drástica, ¿no? Una decisión algo drástica. ¿Crees que fue una buena decisión?
Sí, Sí. totalmente. No podría haber sido más feliz en la carrera realmente. Amo mucho todo, he aprendido muchísimo. Ahora dando clases me volví a enamorar de lo que es el diseño, de lo que es el arte, entonces ha sido un proceso muy bonito la construcción de todo este camino. Un proceso bastante bonito, ¿no? Qué bien. ¿Y la reacción en tu familia? Para no meterme muy a Ah, ¿cómo fue? Porque muchos que elegimos pues, este camino, pues, tienen ese prejuicio de que no, el artista, tal. ¿Cómo eliminaría? Estamos en busca de eliminar ese prejuicio, ¿cómo lo eliminarías? pues, al principio sí que estoy la preocupación constante de cuando un hijo quiere estudiar artes, ¿no? Entonces, pues sí hubo como un poquito de duda, ¿segura que quieres estudiar eso? Hay otra, tu papá tiene plaza en PM. Entonces, como que en un inicio sí fue un poco, pues, aterrador, sí diría, porque, pues, okey, tal vez sí me estoy equivocando, ¿no? Tal vez debería pensarme mis decisiones de vida hasta este punto. Pero, pues, llegó un punto en el que pues, fue más es lo que te gusta, es lo que te apasiona, es lo que quieres hacer, ¿no? Y recuerdo que un tío le dijo a mis papás así de: "Déjalos que estudien lo que sea, que ya trabajarán de lo que puedan". Algo bien, oye. Pues, ¿cómo fue ese proceso para entrar? Tú eres de aquí, ¿no? ¿Siempre has sido de aquí o eres foráneo? Sí y no. Yo Okey. nací en Orizaba, pero siempre he vivido aquí. Okey. Entonces, viviste aquí con tu familia, ¿no? No hubo ese problema, digámosle, ¿no? No, o sea, ahí todo tranquilo, digamos. Okey, ¿cómo fue tu primer día de clases? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Okey. Fue toda una experiencia, porque yo venía de la oficial B, entonces era todo esto centrado en matemáticas, centrado en exactas, y llegar a un lugar donde estaba dedicado al arte, con personas que les gustaba lo mismo que a mí, fue muy bonito, fue realmente, como encajar y ya llegar al lugar a donde tienes que estar, ¿no? Eso fue muy, 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 es pues, inspirador, como que te llena. Y, pues, ya hablando de lo que es la disciplina, ¿no? Y ya hablando de compañeros, pues, íbamos todos en bolita a todos lados. Eso era muy chistoso. De la prepa nadie se fue contigo a la carrera entonces, ¿no? Sí, una compañera que, es mi mejor amiga, Carmina, saludos. Pero en la prepa no nos llevábamos mucho, solo que ya, llegando a la carrera fue como de: te conozco". Vámonos juntas. Vámonos juntas. Ya. No, pues, créeme que muchos hemos tenido, pues, este proceso de irse de foráneos a otro lado. En lo personal también, es complicado, ¿no? Al menos si no tienes, refuerzo, ¿no? ¿Cuál fue tu materia favorita? A empezar con lo bonito. Mi materia favorita. Uy, creo que voy a decir editorial, identidad y hasta eso las teóricas. Las teóricas, semiótica te encantaba, Semiótica me gustó mucho, pero pero también los que eran análisis de las vanguardias, arte contemporáneo, arte como de mexicano. historia del diseño, del arte. Disfruté mucho, mucho esas clases. Okey, okey. ¿Y la clase que se te hizo imposible? Ay, que se me hizo imposible. La que estuviste a punto de entrar en un colapso mental, de que ya no puedo con él. Mm, Nos pasa mucho a nosotros. Tal vez cartel. ¿Cartel? Qué casualidad. Sí, porque como que yo entré a la carrera pensando del cartel una cosa y llegar a esa materia fue como, okey, esto no es lo que yo esperaba. Entonces, sí, no es que no me gustara, no es que se me hiciera complicado, solamente fue como, reajustar el chip que yo tenía del concepto de cartel. Okey. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté batallando en cartel? Para alguien que esté batallando en cartel, este pues que vea muchísimas referencias y de mucha variedad, de muchos lugares, porque el cartel realmente es algo que va evolucionando, es algo que va cambiando y, por ejemplo, aquí en Jalapa hay estilos muy específicos de personas muy talentosas que son muy buenos y son muy característicos de aquí, ¿no? Pero, si vamos a otro lado, igual conocer personas, incluso que no hablen el idioma y que no reconozcas lo que está escrito,
También ayuda muchísimo a cuestiones de composición, el cómo están abordando los textos, las imágenes. Realmente considero que eso sería lo más importante. Un maestro durante la licenciatura dijo una frase que yo mantengo siempre, que es: "No somos de generación espontánea". Entonces, a nosotros como creativos se nos exige mucho eso de la idea original que nunca nadie ha visto, pero puedes tener influencias de otros lados, de otras personas. Okey, este tipo de referentes, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Cuál sería el maestro que volverías a conocer definitivamente? ¿Que volvería a conocer? Uy, El que digas, este sí vale la pena volver a a tomar tomar qué. cualquier clase, o hasta trabajar con él. Si tengo 3. En primer lugar, sería el maestro Fernando Piña, es precisamente quien me dio editorial, y hace muchísimas cosas más, o sea, no solo editorial, y tengo el gusto de considerarlo, pues, creo que mi amigo ya. Entonces, siento que puedo aprender muchísimo de él constantemente, ¿no? Otro maestro sería, Omar Gasca, es esa persona sabe muchísimo, conoce de todo de lo que te imagines, entonces, aprender con él no solo estás aprendiendo de diseño, no solo estás aprendiendo de la parte creativa, sino hasta de, cómo pensar, es bastante enriquecedor una conversación con él. Y la otra persona sería la maestra Margarita, este, ella ya falleció, ¿no? Pero ella, dio materias de dibujo, de, geometría y toda esta parte, y sabía también muchísimo y te lo transmitía con mucho gusto, ¿no? De ese tipo de materias que luego las personas le tienen como repele porque son matemáticas, pero lo hacía tan ameno que entonces repetiría clases con ella definitivamente. Ah, qué bonito. Es bastante enriquecedor cuando los maestros, pues, te apoyan, pues, de una forma tan apasionada, diría yo, hasta cierta manera. Bueno, pasando a la siguiente etapa, por así decirlo, ¿en qué año sales de la carrera? Yo salí ¿En qué año empezó la pandemia? ¿2020? En 2020. ¿2020 te graduaste en línea? ¿O Es sí llegaste a? Mi último semestre fue en línea y ya luego fue puro trámite igual, que tardó muchísimo. Fue horrible porque, yo me titulé por promedio, entonces fue solo ahora sí que la parte burocrática. Pero como que se estuvieron echando la bolita de: "No, es que aquí en la facultad no te podemos poner la calificación, tiene que ser en rectoría", y de rectoría era: "No, tiene que ser tu facultad". Y ya cuando por fin pudieron abrir la plataforma, mi maestro se incapacitó por COVID como 2 meses, entonces fue un proceso muy largo. Okey, por promedio, ¿cuánto llevaste de promedio? Ay, no me acuerdo, como 9.2 creo. ¿9.2? Con 9 entonces te titulas, ¿en la UAM te titulas por promedio? ¿Eso es nuevo o ya tiene No, ya tiene tiempo. de diseño en específico o de cualquier? Bueno, no sé si tengas conocimiento de. Según yo, no todas. Pero diseños y, por ejemplo, los de artes no tienen la opción de Ceneval, por ejemplo, pero según yo sí ya tiene varios años. Okey, bien, ¿te acuerdas de tu primer trabajo, tu primera chamba, como dice la chaviza? Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? Fue con la agencia Mosaico. Okey, empezamos fuerte, agencias. Este, Son pues, una agencia de publicidad, de diseño, de marketing aquí, que yo fui muy feliz ahí en el tiempo que estuve ahí. Porque era remoto, ¿no? Y ¿Es de Jalapa o es de no, de México? aquí ¿Son de de aquí? Jalapa. Okey, okey. Y la verdad lo disfrutaba mucho, su manera de trabajar era, pues, muy dinámica, ahora sí que mátate solo, de que te daban trabajo al inicio de la semana y ya tú veías si lo hacías todo en un día o lo hacías a ratitos. Entonces, yo fui muy, muy feliz ahí. La verdad, yo estaba muy contenta. No es como eso que dicen que las agencias que son explotadoras, o que es mucho trabajo, o al menos que sí vale lo que cuesta. Hay agencias que sé que
son muy explotadoras o como muy pesadas. Y, pues, tampoco me pagaban muy bien, pero, pues, era mi primer trabajo, ¿no? Este, ¿Qué números? pues sí, creo que me pagaban como 3,500 al mes, pero, pues, no era tantísimo trabajo tampoco, ¿no? Entonces, y yo seguía viviendo con mis papás, entonces, pues, era mi dinero, ¿no? Era lo que ¿esto en el 2020 igual, al mismo año? Fue 2021 ya, cuando se acabó todo el proceso de la De la de la titulación. titulación. Okey, ¿y cómo llegaste por ahí? Pues, de esa publicidad que te aparece de buscamos diseñador o cosas por el estilo, eso. No, mentira, una amiga ya trabajaba ahí, entonces, tenemos el grupo de WhatsApp donde luego nos mandamos así: "Oigan, supe de este trabajo por si alguien necesita". Mando un mensaje de: "Oigan, en la agencia donde estoy buscan diseñador, si quieren, una entrevista, manden a este número", ¿no? Un poquito por los contactos, ¿no? Digámosle. Más o menos. ¿Qué tanto influye ese tema de contactos al momento de conseguir trabajo? Al menos un primer trabajo cuando no somos tan conocidos, no tenemos tanto portafolio. ¿Qué tan qué tan importante dirías tú? Pues, creo que depende más la onda que quieras estar trabajando, ¿no? Porque justamente el día que hice mi entrevista para Mosaico, también tuve otra entrevista para GNP, la que está ahí por el Hotel HB, y ahí sí llegué porque ese sí se me apareció en internet, ¿no? Y, entonces es más que nada como depende de qué es lo que quieras hacer o dónde te estés metiendo a buscar. Una pregunta bastante importante, que creo que va a poner, un poquito en tablas a ciertas personas, ¿el promedio importa? No, No. no. Para titularse, O tal sea, vez, para pero titularse ya después fácilmente, no. Realmente, ahora sí que lo que importa es el cómo te muevas o sea, en lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres hacer cartel, si quieres hacer editorial, si quieres hacer ilustración, lo que quieras hacer, realmente tu trabajo es el que va a demostrar, este, pues, tu capacidad. sí, claro. Okey. Sí, porque, bueno, al ser un poco disruptiva la pregunta, ¿no? Porque muchos se centran en el promedio, pues, esa pregunta suele ser algo conflictiva a veces, ¿no? Sí, para titularse está muchísimo más fácil, ¿no? ¿Qué Pero, otras opciones había de titulación? pues, proyecto como de la tesis. Ujú. Este, que era, pues, ahora sí que la tesis acompañada de un proyecto de diseño, y diseño sí tiene Ceneval. Okey, nice. Acabando, bueno, ¿cómo fue que sigues en la misma agencia o No, ya no? no, estuve unos meses y me salí. Okey. ¿En dónde fue que, bueno, me comentaste, para que sepa el público también, que te especializas un poco más en el ámbito del packaging, de los empaques, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo fue que le agarraste el gusto? ¿Cómo fue que dijiste: "Okey, por aquí es más específico que me voy"? Precisamente con este maestro Omar Gasca, una vez nos hizo un ejercicio precisamente de empaque, pero los requisitos eran, no tienes que empaquetar un objeto, tienes que empaquetar un concepto. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo sería el empaque de la soledad? ¿Cómo sería el empaque de, la familia? ¿No? Eso, no teníamos que usar pegamento y creo que el otro era como de tiene que ser en una sola pieza tu empaque, ¿no? Y en ese ejercicio yo empaqueté la infancia. Entonces, fue un ejercicio muy interesante, porque también habíamos tenido como una asesoría con, Aram Huerta, que también es diseñador Lista, ¿no? Si no me recuerdo. exactamente, y nos había dicho así de precisamente esto, ¿no? De las referencias. Y recuerdo que nos había dicho: "Si un día no tienen idea de qué hacer, métanse a Google Imágenes y pongan así de", por ejemplo, en el caso de la infancia, ¿no? Infancia. Y todo lo que aparecieran como cosas muy soleadas, como cosas muy felices, coloridas, todo esto. Y de ahí fue como rescatar todos estos elementos, ¿no? Así, a ver, ¿en qué coinciden estas imágenes? Entonces, fue un ejercicio muy interesante y como que de ahí le agarré el amor al empaque. Okey.
Bueno, el empaque en cierto momento, perdón, en cierto momento empezó, pues, como algo más práctico, algo más, para llevar de un punto A a un punto B sin que se rompa el proceso, ¿no? ¿Cómo crees tú que el diseño ha impactado en este cambio de estilo de empaque? Ese es muy interesante realmente, porque, algo que siempre también suelen decir es que un buen diseño es el que no se, no notas, porque si lo notas, está ganando protagonismo o está llamándote la atención en una manera negativa, ¿no? Por ejemplo, cuando ves un menú y dices: "Ay, no puedo leer esto, quiero ir tacos". Ahí el diseño está llamando la atención hacia el mal sentido. Me pasa mucho en restaurantes. Pero en el caso del empaque es muy interesante porque le agrega un valor al objeto, ¿no? No solamente es esta parte de un contenedor o una forma de transportar, sino que también transmite la identidad de toda una marca. Desde qué materiales usan, desde qué colores utilizan, desde la forma, el cómo lo presentan en el estante. Entonces, es algo bastante complejo el empaque en este sentido. Y el diseño influye mucho en esto, ¿no? Luego hay veces que compras algo que ni siquiera sabes qué tiene adentro, pero el empaque, la cajita, el bote, lo que sea, es lo que te llamó la atención y dices: "Ah, pues tiene unas galletas de jengibre que jamás me voy a comer, pero la latita que tiene, esta sí la voy a usar". Okey, okey. ¿Cuál crees que serían los problemas al hacer un empaque? Los que dices que siempre que voy a hacer un empaque, me pasa este problema. Creo que el principal es materiales y transporte. Porque realmente, dependiendo las cosas que estén bueno, lo que vayas a contener, tiene ciertos requerimientos, por ejemplo, si es alimentos, tiene unos requerimientos muchísimo más específicos de conservación, de cómo, reaccionan a la temperatura, de que tienen que estar lo suficientemente firmes porque los mueven en masa. Entonces, es más que nada todo eso, la resistencia de acuerdo a lo que contiene. Okey. ¿Y cuál tú crees que sería, el empaque más complicado que has hecho? El ¿Y para empaque qué? más complicado, seguramente ese primero de la infancia, porque, pues, no tenía, era el primer empaque y era como de: "No tengo ni idea de lo que estoy haciendo". Y, la parte del concepto también fue de: "Okey, pero, ¿cómo hago un empaque que refleje esto, que refleje la infancia sin pegamento?". Sí, 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 más como ensamble, dobleces, cosas de ese estilo, Exactamente, ¿no? porque el empaque lleva mucho de eso, mucha geometría, lleva mucho análisis matemático, lleva toda esta parte, ahora sí que el origami prácticamente. Entonces, es bastante interesante toda la construcción ahora sí que de una simple cajita tiene un análisis enorme detrás. ¿Y tu favorito que hayas hecho? Mm, mi favorito que haya hecho, este fue también trabajo de escuela, realmente, este, que era como mi prototipo para mi titulación, este, que precisamente era un libro sobre empaque, pero el libro iba en un empaque. Okey. Entonces, el vínculo de todos de ambos, la parte teórica con la parte práctica, fue ahora sí que ya después de haber investigado muchísimo, okey, es como de: "Okey, ahora sí ya sé qué estoy haciendo". Todo este tema del empaque, como dijimos, a partir de una necesidad, se va hacia otra rama, ¿no? Como lo podría ser la experiencia de usuario, ¿no? En cierta forma. Efectivamente, sí. ¿Cómo es ese proceso para que un producto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un producto caro se sienta caro, porque, por poner de ejemplo, los productos de Apple, el hecho de que estás quitando la tapa, que estás viendo cómo se cae esta, ¿cómo es que se hace esa sensación de que se sienta, en este ejemplo, caro o se sienta de esa calidad? Eso es algo también bastante complejo, porque realmente lo que tiene que hacer el empaque es que de manera vivencial entiendas la marca. Entonces, realmente, por ejemplo, cuando yo estuve en la especialidad de estudios de opinión, mi tema fue precisamente de cuál es el papel del diseño de empaque, el diseño web en las compras por internet. En ese caso fue ambientándolo en contexto pandemia,
Así que era cómo yo diseñador, cómo yo, marca, hago que experimentes lo que vivirías en la tienda a partir de abrir una caja, o abrir una bolsa, o todo esto, ¿no? Entonces, pues, también es analizar toda esta parte de cuáles son los valores de la empresa, cuál es su esencia, qué es lo que te quieren hacer sentir, quién es su público. Entonces, realmente es okey, cuando te llegue el paquete a tu casa, tú al abrirlo vas a tener que experimentar todo eso en una cosa de 5 segundos, ¿no? Entonces, realmente es, analizar toda esta parte, cuáles son los valores, qué es lo que te quieren reflejar y cómo transporto eso al empaque, ya sea una caja, ya sea una bolsa, sea, los colores que incluyo, el tipo de ilustración, los materiales, toda esta parte. Entonces, realmente eso es la experiencia de usuario, ¿no? Que entiendas y vivas la marca en 5 segundos. ¿Crees que este proceso de, digamos, de cierta forma, invertir en el empaque, en el hecho de estar, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Que muchos emprendedores hoy en día, pues, lo venden todo a través de Internet. ¿Crees que merezca la pena, de cierta forma, que se invierta un porcentaje en esta experiencia? Sí, totalmente, porque es muy diferente, recibir un paquete en una bolsa genérica a que cuando llegue tu paquete sepas que te está llegando, ¿no? A pesar de que ya lo pediste y tú sabes qué hay adentro, pero el ver que ya llegó, que ya lo tienes frente a ti y solo te separa una pared de cartón, realmente eso es, ahora sí que la emoción que genera el diseño de empaque. Hay muchas marcas, fíjate, que suelen pasar esto por alto, ¿no? De hecho, en lo personal me tocó trabajar como con 2 3 un poquito más de hecho, que sí lo pasaban mucho por alto de que: "No, pues es un empaque, ¿qué va a decir?", o: "Ay, compramos genéricas y con eso", ¿no? ¿Qué le dirías a ese tipo de empresas que hacen algo más genérico queriendo vender, por ejemplo, productos, pues, de medio o medio alto a valor? Pues realmente habla mucho de la marca, ¿no? Porque como te menciono, esa parte de conectar con tu cliente, aunque no esté presente en tu espacio, es importante, genera que le tengas cariño a la marca, que quieras seguir comprando. Por ejemplo, lo que mencionabas de Apple, ¿no? Que te traiga un sticker, es como, ¿de dónde voy a pegar este sticker? No tengo la más mínima idea, pero tengo el sticker. Y es algo que se ve mucho en, negocios locales, por ejemplo, todas estas tiendas que venden maquillaje o que venden ropa de segunda mano, le echan muchas ganas a todo lo que es su parte de empaque, sus bolsas, el cómo te lo envuelven. Y realmente, este, genera ese como gusto de comprarles, ¿no? Porque se preocupan en todo el proceso, no solo en la parte de: "Okey, ya hice el producto y, pues, si te gusta bien y si no te gusta también no me afecta", sino que quiero que vivas la experiencia desde que lo compras hasta que lo usas, hasta que lo tienes. Entonces, yo sí le daría más importancia, ¿no? ¿Qué le dirías así firme a la cama a alguien que firmemente lo toma como un aspecto secundario o hasta terciario? Realmente darle la importancia que se merece, porque refleja quién eres, refleja tus valores e incluso también lo que hace es que refleja tu interés en tu cliente, en tu consumidor. Tal vez si vendes por internet, tu página habla mucho de eso, pero la página la van a ver media hora, una hora y ya, es todo lo que van a tener de tu marca. Entonces, que lo tengan de manera vivencial, tangible, crea toda una experiencia. Ya que regañamos a la cámara, este, ¿cuál crees tú que sea un posible futuro para el diseño de empaques? Creo que lo ajá, creo que lo más cercano o lo más cercano en el panorama son, la innovación de materiales. Porque, pues sí, efectivamente, las compras en línea o
en general, cuando te dan una bolsa en una tienda, pues sí genera basura, genera es un punto de contaminación bastante grande. Entonces, el buscar materiales que no sean tan agresivos con el ambiente, porque la necesidad de empacar cosas existe, o sea, es ahora sí que necesaria, pero no es necesario contaminar tanto. Okey, okey. ¿Qué estrategias usarías tú para, que cierto diseño, cierto empaque, ciertas formas, ciertos patrones incluso, pueden impactar de una manera a un consumidor? Creo que la parte dinámica de el cómo lo abres realmente es como lo más fundamental, ¿no? Porque tal vez es una caja tradicional y, pues, la abres y tiene un sticker ahí o viruta de, aserrín o alguna cosa por el estilo, y dices: "Ah, qué bonito". Pero que abras la caja y que el objeto se levante y, no sé, que suene música o alguna cosa por el estilo, realmente es algo que sorprende, porque no es algo que te esperas. Okey, vale. Para hacer todas estas experiencias, todas estas, pues, cosas que son nuevas, de cierta forma, en los empaques, innovadoras, mejor dicho, ¿cuál es tu proceso para realizar un empaque de este estilo? Mm, primero es analizar toda la parte de la marca y el objeto que va a ser, porque muchas marcas tienen objetos, bueno, productos muy variados que no necesariamente requieren el mismo tipo de características de empaque. Entonces, eso sería como lo primordial. ¿Qué está vendiendo la marca? Dígase su identidad como su esencia como marca, y ahora sí de qué está vendiendo la marca, dígase de su producto y cómo mezclamos esto para que, independientemente de que tenga mucha variedad, se siga identificando como una marca completa, ¿no? Sí. Todo este tema de los empaques, del packaging de en sí, entiendo que es un nicho bastante, no gustaría decir aislado, pero es un nicho que no se suele tomar mucho en cuenta. Normalmente, pues, en el área del diseño se habla de editorial, de marca, pero en la cuestión de empaques más enfocado, ¿cómo es que consigues clientes? ¿Cómo es que te vas a ese nicho de poder conseguir a X marca o X emprendimiento que necesite un empaque para este producto en específico? Pues, en ese caso, sigo averiguándolo también, porque realmente, como mencionas, es un nicho bastante específico, ¿no? Entonces, realmente, bueno, usualmente lo que pasa es que el empaque queda, digamos, subrogado o implícito en la parte de marca. Entonces, el que sea algo específico muchas veces es, okey, como diseñador de marca tienes que tener conocimiento de esto también, porque en algún momento vas a tener que hacer esta parte. Entonces, es sí diseño de empaque, pero, eh, fundamentado en el diseño de marca. Okey. Es una parte muy implícita, de hecho, ¿no? ¿Les parece? Dejamos un pequeño corte, ahorita regresamos. Diseño Evolución, no se vayan porque tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores. Enseguida regresamos. Hola, nosotros somos La Tacha y tenemos dos sucursales. La primera la puedes encontrar en la calle de Allende, número 59, Colonia Centro. Tiene un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 y los domingos de 11 a 2:50. Nuestra otra sucursal está en la Plaza Terraza Cumbres. Tiene un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 y los sábados de 11 a 5. Nos encuentras en todas las redes sociales como @latachita y recuerda que nuestro personal está capacitado para ayudarte con todas las dudas que tengas relacionadas a nuestros productos. Te esperamos. Si necesitas energía para tu día, pues estás de suerte. Te presentamos un café de Jalapa pensado para ti. Este no es un café, es el café. Búscanos en Instagram como @lameramatacafé. Y estamos de vuelta después de estos mensajes. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por patrocinarnos, como siempre lo digo. Y bien, regresamos a nuestra programación habitual. Platícame ahora acerca de
Bueno, ¿algún otro trabajo que hayas desarrollado que te haya gustado? Más que nada que te haya llenado, que no sea parte tanto del packaging. Pues, ahora sí que la parte de la docencia, Okey. ah, porque yo ahorita doy clases en la UX. Y realmente entrar a dar bueno, yo vengo de padres maestros, mi papá da clases en la UB, mi mamá es educadora, mi abuela fue educadora, mi bisabuela fue educadora. Entonces, como que la educación ha sido parte importante de mi vida, y ahora ser yo quien está frente a grupo y enseñando toda esta parte de diseño, de artes, de toda esta parte, es bastante llenador. Realmente, el ver cómo crecen mis alumnos, el cómo se desarrollan, este, realmente es una motivación gigantísima. Okey. ¿Cuándo descubres esta pasión? Bueno, entiendo que es una pasión, digámoslo así, familiar, ¿no? Que lleva, pues, la propia generación, ¿no? En este caso, pero, ¿dónde descubres tú que definitivamente quieres seguir ese legado, esas causas? Pues, como mi mamá, es educadora, realmente cada vez que yo no tenía clases o salía temprano, me iba con ella. Entonces, el trabajar con los niños ha sido algo presente en mi vida desde que tengo como 10 años. Entonces, realmente ha sido constante, ha sido un interés, un gusto realmente que se ha ido creciendo, ni siquiera es que se haya desarrollado, sino que ha ido en aumento. Y ahora tener la experiencia de trabajar con los grandes, los de licenciatura, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente, pero, pues, bastante enriquecedora. Okey, para esto, para trabajar en el ámbito de la docencia, ¿se necesita maestría, se necesita o nada más el título, o cómo es ese proceso? Pues, en el caso de ahora sí que en nivel licenciatura, usualmente tienes al experto en el área, ¿no? No es que se haya formado como docente, que deberíamos todos realmente, porque pararte a hablar frente a un grupo no es tan sencillo, no es nada más así porque puedes, sino que debes tener las herramientas para. Y, pues, un poco, ahora sí que en mi caso, mi crecimiento directo, entre maestros, pues, me dio ciertas herramientas, pero también me formé dentro de esto, porque tengo la maestría en Pedagogía de las Artes, precisamente, entonces, pues, sí tengo las herramientas para enseñar artes, precisamente, ¿no? Okey. ¿Cuál fue tu primer trabajo de maestra? De maestra en la o sea, de lo cuestión de diseño de artes en esa parte, ¿cuál fue tu primer? Pues, como tal, no fue mi trabajo, lo hacía ahora sí que por amor al arte, de que me iba al jardín con mi mamá. Entonces, el apoyar y estar de auxiliar o en ciertas actividades, precisamente de artes con niños de preescolar, fue como mi primer acercamiento a la educación. Y un trabajo más, digámosle, formal, ¿cómo fue? Fue ya ahorita dando clases en nivel licenciatura, dando clases en la UX. Bueno, antes había dado clases privadas, ¿no? De que si quieres aprender acuarela, si quieres aprender a dibujar, que es ahora sí que uno a uno, ¿no? Pero ya formal, como mencionas, ya el nivel universidad y ahorita que fue mi proyecto de maestría, que estuve trabajando todo un ciclo escolar con un grupo de preescolar. Entonces, esos 2 serían los más relevantes. Okey, entonces también estás acabando la maestría, ¿no? ¿Dices? Me acabo de titular. Qué chido, felicidades. De titular. Igual en docencia, ¿no? Ajá, ¿Casi? pedagogía de las artes. Okey. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En dónde? Primero que nada, primero, ¿en dónde? La maestría es de la UB, está en la Facultad de Danza y, pues, realmente, ¿cómo es el proceso? Realmente propones un proyecto y más o menos igual que en la licenciatura, ¿no? De que te hacen tu entrevista, quieren saber de qué trata tu proyecto, quieren saber si tienes las herramientas para. Entonces, este, mi proyecto fue sobre vincular artistas a las escuelas para que tengamos una educación artística de calidad. No solamente desde, ahora sí que las herramientas que podrían tener los maestros formados en docencia, dígase educadores, maestros de primaria, de secundaria,
eh, sino que hubiera un experto acompañando todo este proceso de la enseñanza artística para que entiendan a las artes como una disciplina real, ¿no? Ujú. Y más o menos se podría llevar, por materias o es centrado en el proyecto. No, sí llevamos materias. Realmente aquí lo que, en este caso está abierto para, ahora sí que cualquier artista, ¿no? Músicos, gente de teatro. Siempre y cuando tengan la licenciatura, ¿no? Sí, O sí. sí, y precisamente por eso había tanta variedad de materias y tanta variedad de compañeros. Bueno, más o menos, porque la mayoría eran músicos, ¿no? Entonces, fue como regresar un poco a la parte de la licenciatura en el que tenía esa influencia de muchos lados, porque aún entre los músicos había muchos abordajes, ¿no? Quien trabajaba algo más regional, algo más, de música clásica, de la parte propia de la educación musical. Entonces, fue conocer un poquito de las perspectivas de todos, de su disciplina y de cómo enseñan su disciplina. Y fue adaptar todas estas herramientas a las artes plásticas. Okey. Eh, ¿tú qué le dirías a alguien que quiera estudiar la misma licenciatura? ¿Algún consejo? Licenciatura, la misma maestría, perdón, la misma maestría, ¿algún consejo, alguna advertencia, tal vez? No sé. Mm, un consejo realmente es, busca enriquecerte de todas las disciplinas, no solamente de las que son propias de tu área, porque los músicos tienen mucho que enseñarnos a nosotros como artistas plásticos, los de danza tienen mucho que enseñarnos, los de teatro tienen mucho que enseñarnos y también tenemos mucho nosotros que compartir para ellos, ¿no? Es una sinercia, no, ¿qué es? Sinergia, un crecimiento, ahora sí que de ida y de vuelta. Tenemos que aprender muchísimo de otras disciplinas y eso es algo muy rico en las artes, que podemos aprender de lo que sea. Entonces, el pensar en herramientas propias de la música, por ejemplo, cómo las aplico o cómo utilizo ese recurso dentro de las artes plásticas al momento de enseñar, también es bastante importante tener toda esta parte de complejidad de lo que es enseñar artes. ¿Qué le dirías bueno, este eh, mito, si se le puede decir así, de las personas que dejan como segunda o tercera parte, esta parte de la educación artística, de la educación cultural de cierta manera? Pues realmente es algo bastante triste, porque las artes, si bien son una herramienta al momento de la formación de las infancias, también son una disciplina que tiene técnicas, que tiene teoría, que tiene métodos, que tiene pasos a seguir, y que se tome tan a la ligera hace que las personas lo perciban como un hobby, manualidades, el regalo de la mamá con la botella de refresco. Entonces, darles el valor que merecen dentro de la escuela cambia toda esta perspectiva a largo plazo, ¿no? Si en la propia escuela te dicen: "Okey, las artes se deben llevar de esta manera porque tienen una teoría, porque tienen una forma de hacerse", pues más adelante no vas a pensar que la persona que estaba tocando en la calle nada más está ocupando espacio, ¿no? Ujú, claro. Es, digámoslo que es una forma de expresión. ¿Cómo definirías esa forma de expresión? Pues realmente ese es otro aspecto que tienen las artes en la escuela, ¿no? Tenemos la parte verbal que nos enseñan la comunicación de cómo estamos hablando, cómo nos expresamos, pero la parte de expresión artística, de si lo expresas a través de un texto, a través de una pintura, a través de una melodía, también habla mucho de las personas, de cómo procesan todos estos sentimientos, todas estas vivencias y cómo las expresan. Realmente es ahora sí que una forma de sintetizar tus emociones y canalizarlas a otro lado. Okey.
En el ramo de la docencia, ¿cuál crees que sea la mejor experiencia o lo mejor que puedes hacer como docente de artes en este contexto, digámosle? Pues realmente algo que la docencia tiene es que te obliga a actualizarte. Entonces, te mantiene fresco en los temas, te mantiene presente en lo que está cambiando, en lo que está sucediendo, porque esa es la intención. O sea, las personas que se están formando ahorita, por ejemplo, en el caso de las licenciaturas, okey, los estás formando ahorita para que trabajen en un futuro. Entonces, no les vas a enseñar lo que se hizo antes. Tienes que enseñarlos a que trabajen y se vayan adaptando, vayan al corriente con lo que está sucediendo, lo que les va a tocar vivir, ¿no? Entonces, esa es la parte, el mantenerte actualizado, tanto para ti como, ahora sí que como profesionista no docente, como para los futuros profesionistas que estás formando, porque les va a tocar llegar a trabajar con esas cosas. Sí, claro. Una pregunta, digámosle, ¿por qué no irse por esta rama de como camino de vida, digámosle así? Co Sí, por ejemplo, tanto en la licenciatura, ¿por qué no irse en este caso a diseño? ¿Alguna razón en específico? Creo que depende más de tus objetivos de vida, porque realmente si conectas más con el lado artístico, por ejemplo, o con la parte de docencia, este, realmente, eh, pues es ahora sí que tu decisión de vida, lo que quieres a lo que te quieres dedicar en un futuro, o ahora sí que Es más personal, digámoslo así. eso es un proceso muy, muy personal, porque puedes estudiar diseño y transformarlo de cierta manera que te estés dedicando exclusivamente a la creación de imagen a través de fotografía, por ejemplo, pero no eres fotógrafo, sino que tienes otro tipo de planteamiento y no tienes las herramientas de un fotógrafo, ¿no? Como tal, puedes ser artista y dedicarte a creación de imágenes para marcas, pero no lo estás abordando como un diseñador, sino lo estás abordando como un artista. Entonces, es realmente el perfil que quieras construir. Okey, vale. ¿Cuál ha sido lo más retador que has pasado alrededor de tu carrera? ¿Licenciatura, maestría, trabajos, clientes? ¿Cuál ha sido ese reto que dijiste: "Guau, me siento orgullosa de esto"? Creo que el principal en cualquiera de mis trabajos ha sido el bloqueo creativo. Porque realmente, ahora sí que el pensar, por ejemplo, al momento de hacer planeaciones, eh, pues, para las clases, llega un punto en el que dices: "Okey, es que tengo que enseñarles esto, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Qué actividad les pongo? ¿Cómo hago que se interesen en este tema? Porque uno también fue estudiante, ¿no? Entonces, llega un punto en el que dices: "Ay, es que, ¿cómo di ese tema?", o no, realmente no podía con esta materia, y el momento de enseñarlo es: "Okey, ¿qué puedo hacer diferente para que no vivan lo que yo viví?", ¿no? Ser el maestro que te habría gustado tener, o en el caso de diseño de las artes, pues sí, tienes muchísimas referencias y ves muchísimas cosas de cómo se está haciendo el diseño actualmente, y tal vez por presupuesto de proyecto no tienes, la posibilidad de hacer algo como que digas: "Uy, si yo tuviera el presupuesto más grande del mundo, estaría haciendo esto y estaría haciendo aquello". Entonces, el buscar todas estas opciones y alternativas que se adapten a lo que realmente está dentro de tus posibilidades en el momento, también es un: "Okey, ponte las pilas, que se active la ardilla y, pues, vamos a trabajar en esto", ¿no? Okey. Esta parte, ¿cómo la resumirías? Pues, ahora sí, la búsqueda de ideas constantes, porque, igual algo que a mí me mencionaron en la licenciatura fue el diseño es mental. Entonces, tú puedes sentarte a trabajar en un cartel, por ejemplo, y que salga en 10 minutos, pero para que hayas logrado hacer ese cartel en 10 minutos, estuviste trabajando días, mentalmente, conceptualizando, buscando referencias, pensando en cuáles eran las mejores opciones para que tú pudieras hacer ese trabajo en 10 minutos, ¿no? Pero lleva un trabajo detrás muchísimo más largo. Okey. ¿Cuál ha sido el cliente que más te ha costado tratar? Ay, ¿con nombres? ¿Por qué no? Eh.
Quemamos una editorial el capítulo pasado, ¿por qué no? También fue un poquito de mis primeros trabajos, precisamente como diseñadora freelance, para esta empresa. Bueno, es más bien un negocio, ¿no? Que local. Necesitaban, pues, alguien que se dedicara a la parte de publicidad, de redes, de todo esto. Entonces, cuando me contrataron fue de: "Tú vas a tener libertad creativa completamente, ¿no? Tú apropiate de la cuenta, haz lo que quieras". Y, al momento de ya trabajar, ahora sí que los jefes tenían perspectivas muy distintas. Entonces, lo que le gustaba a uno no le gustaba al otro, y lo que le gustaba al otro no le gustaba a uno, y era de terminar haciendo el trabajo como 5 veces, porque no tenían como muy claro qué querían. Y, pues, tú vienes a retomar lo que una identidad que ya tienen, el cómo se venden en redes sociales, el cómo se venden ante sus clientes, y tú quieres, pues, modernizarlo, adaptarlo, y que como que te pongan la traba, sí es un poco difícil realmente, porque porque ahí sí, realmente lo que tú buscas es que les vaya bien, ¿no? No es así como de contrátame para hacer fracasar tu negocio. Entonces, sí, eso fue de lo más complicado, el encontrar el punto medio de qué le gustaba a uno y qué le gustaba al otro, porque era muy variado sus opiniones. ¿Se se puede saber el rubro de la empresa? Bueno, es, una empresa dedicada a venta de insumos artísticos, talleres, impresiones. Entonces, pues sí están muy cercanos a la parte artística, ¿no? Porque conocen de los materiales, conocen de todo lo que se hace, pero a la vez fue como: "Ah, déjenme hacer lo que quiero". Eso me dijeron cuando entré. Sí, sí. ¿Y sí valió lo que cuesta o sí fue muy bajo? También me pagaban poquito, pero igual fue de mis primeros trabajos. Este, ¿Cómo hubiera solucionado esa traba, ese problema? Seguramente necesitábamos aclarar, ahora sí que sentarlos a los 2 juntos, que era rarísimo, Los 2 muy ocupados siempre. los 2 cada uno en sus cosas. Entonces, sí necesitamos como un análisis, a ver de, okey, me contrataron para esto y he notado estas cosas, ¿no? De que tienen opiniones muy distintas. ¿Cómo llegamos a un punto medio? Para que yo sepa qué quieren, ¿no? Porque el estar haciendo las cosas 5 veces nos afecta tanto a ustedes, porque no puedo hacer más cosas, en el tiempo que podría aprovechar en vez de hacerlo 5 veces. Este, y pues me afecta a mí porque, pues, lo tengo que hacer 5 veces, ¿no? Entonces, llegar a ese punto medio realmente habría sido la solución. Okey, y esta empresa, ¿cómo la contactaste? ¿Fue igual por contacto? Ahí sí también fue por contactos, porque eran como, ahora sí, una tía me dijo: "Oye, unos amigos míos necesitan", y fue de, bueno, Pues ya que okey. ¿Y era fotografía, diseño? era un poco de todo, porque era tomar las fotografías para los diseños, hacer edición de video, hacer toda la parte de publicidad, ahí algo sí que bueno que saqué de ese trabajo fue que, esa experiencia me ayudó a, familiarizarme con todo esto de Facebook Ads y toda la publicidad pagada en redes sociales. Entonces, okey, sí aprendí sí aprendí bastante ahí, ¿no? ¿También te manejas en el ámbito de los ads, no? Sí, realmente no es muy complicado, ¿no? Pero, pues, sí era saber qué tenías que moverle porque, pues, va dirigido a cierto público, a ciertas edades, a cierto tipo de consumidores. Entonces, tienes que adaptar tu anuncio para que le aparezca a ciertas personas. No es tan complicado, tal vez de inicio sí es como: "Uy, esto está bien raro". Ese conjunto de anuncios, ¿qué es esto? Sí, pero una vez que ya le vas moviendo y ves que se te aparece a ti mismo el comercialito, dices: "Ah, okey, Creo que creo va que bien. sí lo publiqué bien". Okey, okey. Y, digamos, para alguien que está empezando, que se acaba de titular, que normalmente muchos estamos como: "¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?
¿Qué consejo le darías a alguien que ya está acabando en su vida estudiantil, digamos, en su vida académica? Que produzca a pesar de no tener clientes. ¿Y cómo haces esto? Realmente, ponerte pequeños proyectos tú solito. Por ejemplo, hacerte el hipotético de: "Ay, si yo trabajara para esta marca, para X marca, ¿qué carteles le haría? Si yo trabajara para tal banda, ¿cómo haría su diseño de póster, su diseño de disco?", todo esto, ¿no? Entonces, hacer esos mini proyectos personales, pues, va creando portafolio, va creando cosas que puedes mostrar y funciona, porque vas a o sea, sigues ejerciendo, tal vez no estés trabajando como tal para esa marca, para esa banda, para esa empresa, pero vas sí, aún en este proceso de conceptualizar, de buscar referencias, de hacer toda esta planeación de un proyecto, entonces no pierdes la práctica, sino que te sigues activando, sigues pensando, sigues generando ideas y ya, ahora sí que compartirlo, ahorita que tenemos la herramienta de redes sociales, pues es bastante más fácil, incluso si no tanto como en redes sociales, también, por ejemplo, en Behance, que es como el LinkedIn de diseñadores. Entonces, publicar ahí tus proyectos, lo ven otras personas, lo ven, gente de un montón de lados, luego te llega la notificación de: "Ah, guardaron tu cartel en una carpeta", ¿no? Entonces, pues, de cierto modo, sí vas mostrando tu trabajo y tienes una referencia que dar al momento de ya buscar clientes. Ya la última pregunta para ir cerrando, una pregunta muy personal, de hecho, personal hacia mi sentido, quiero pensar, ¿Corel o Illustrator? Uy, Illustrator. No, ¿por qué? Yo siento que es más amigable. ¿Sí? Yo cuando intenté usar Corel, yo no entendía nada, pero Illustrator lo sentí como más amigable, porque, pues, ya tienes la referencia directa de Photoshop o de otros de Adobe, entonces como que la interfaz ya la conoces y, bueno, a mí así me pasó. Entonces, yo estoy más cómoda con Illustrator. Okey, vale, vale. Seguiré esperando al invitado que me diga Corel. Bueno, pues, ¿tus redes sociales para que te puedan encontrar? Sí, en Instagram estoy como art.vanilla. Y bueno, ese es mi perfil de ilustración, y mi perfil personal es Ale Vainilla. Okey, pues vayan a seguirla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí también Ay, con nosotros. gracias por invitarme. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en Spotify y seguirnos en Insta, en TikTok y en todos los lugares que van a estar aquí en la descripción. Muchísimas gracias a todos nuevamente y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Muchas gracias. Adiós.